pero bueno, les recomiendo que lo vean. Este, conceptualmente, base de datos, podríamos decir que es un conjunto de datos, ¿sí?, que están estructurados, organizados y almacenados en un medio de almacenamiento, ¿sí? Por hoy, dada el avance tecnológico, ¿sí?, en un medio informático, y el cual va a tener diferentes usos. Hay varias características que hacen este, que esa información debe cumplir para considerarlo una base de datos. Eh, no sé, Jorge, si crees que entre más teoría o vamos directo a la práctica. No, lo que sí comentarles, chicos, que realmente es necesario la lectura, entendemos que están con parciales y demás, pero sí necesitamos que lean, pero lo que les quería comentar es que la base de datos como característica, y como comentaba Dico, tienen como característica a un gestor, un software gestor de base de datos, manejar gran volumen de datos, ¿sí? El Excel, ¿sí?, es una hoja de cálculos. El objetivo del Excel es manejar datos para realizar cálculos, si bien puede manejar volúmenes de datos, no está pensado para administrar los volúmenes de datos que administra una base de datos. Pero sí, atento a la potencia de los computadores actuales, ¿sí?, y a ciertos agregados que se le fueron haciendo a la clásica planilla de cálculo de Excel, Excel trae toda una batería de recursos o de herramientas que nos permiten administrar bases de datos, diría, en forma limitada, ¿sí? Esto es modelar datos dentro de las hojas, ¿sí?, y administrarlos como base de datos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Un gestor de base de datos siempre trabaja con archivos, esto es, cuando está trabajando el gestor de base de datos va a leer archivos, a diferencia del Excel que trabaja todo con información que está en la memoria de la máquina. Normalmente cuando se trabaja con una base de datos y se corta la energía eléctrica, lo que se pierde es la información del último registro, la última fila o línea, si lo queremos ver con Excel, que estábamos cargando, que es la que normalmente no se grabó, ¿sí? Y si bien los objetivos de un gestor de base de datos son diferentes, insisto, Excel nos presenta un menú de datos y una serie de herramientas para manejar grandes volúmenes de datos, ¿sí? ¿Para qué se utilizan los gestores de base de datos? Realmente para diseñar o para realizar programas o aplicaciones son lo que conocemos como software de gestión, o sea, aquellas herramientas que nos permiten realizar operaciones transaccionales, programas de contabilidad, liquidación de sueldo, impuestos, facturación, administrar la biblioteca de la universidad, los alumnos de la universidad, lo que fuere, ¿sí? Entonces, de nuevo, tanto en el gestor de base de datos como en el Excel, vamos a estar trabajando con volúmenes de datos y vamos a ver en estas clases algunas herramientas que nos van a permitir extraer información cuando la cantidad de información que tenemos es amplia, es grande. ¿Está? De nuevo, sí es importante la lectura del material teórico en lo que respecta a base de datos, y también sería bueno que prueben o investiguen o experimenten con el uso del Access, que es el gestor de base de datos que tiene el paquete Microsoft Office, ¿sí? De hecho, Access es uno de los componentes que trae Microsoft Office que normalmente se tiene que instalar como una aplicación adicional. Corregime, Dico, no sé si las nuevas versiones ya lo traen integrado, pero normalmente cuando instalamos Office, ¿sí?, se instala por defecto Word, PowerPoint y Excel, ¿sí? Y para el Access teníamos que en su momento instalarlo por separado, digamos. No venía dentro del paquete estándar o clásico que se instalaba del Office, ¿tá? Pero sí sería bueno que lo instalen y practiquen o prueben el uso de la herramienta, que va a ser de mucha utilidad en el desempeño de la profesión, ¿sí? Así que nada, ese era el comentario conceptual más que nada, Dico. ¿Tá? Bien,
Y avanti. Bien, Jorge, no veía. Listo. Así es. Bueno, lo que decías de si el Access está o no, depende no es versión, no me De la sale el suite, nombre. De la suite, como de venga, la pues viene la distribución. profesional, la Exacto, el educativa, tipo de licencia, bueno, el tipo exacto. de paquete y el licenciamiento de nuevo. Porque Ajá, siempre por Access hay que pagar unos pesitos más cuando compramos la licencia de Office. sí. Y según ¿Sí? eso, viene o no, No. digamos. ¿Sí? Este, en general, creo que en la mayoría de los casos está el Access. Ujú. Y como decía Jorge, nosotros vamos a ver en Excel algunas cosas que se hacen con base de datos, algunas características que tienen las bases de datos, pero bueno, generalmente está restringido por la cantidad de datos que podemos trabajar. Pero es como para el inicio. Incluso Access tiene varias funciones que vamos a ir viendo después para análisis de datos, que normalmente es propio de la base de datos, pero sin embargo con Excel se lo puede hacer muy rápidamente. En este mismo práctico ya vamos a empezar a ver esas cosas, así que este, está, está bien. Bueno, entonces Perdón, arranquemos con... dijo una pregunta de Sí, paso para los chicos, para que la piensen y a ver si alguno se anima a contestar. Es qué cantidad o qué volumen, qué tamaños de archivos podemos manejar con el Excel. ¿Qué se imagina? ¿De qué depende? ¿Sí? a ver chicos, es para los chicos, ¿no es cierto? No sé si, a ver si se entendió. Nosotros abrimos el computador, abrimos el Excel y vamos a trabajar con un libro de cálculo o con un libro de Excel. ¿Sí? ¿Qué cantidad de datos imaginan ustedes que podemos manejar en una sesión de Excel clásica? Y digo clásica porque hay ciertas herramientas que trae el Excel para hacer tablas pivot y una serie de cuentos que pueden ayudarnos a ampliar la cantidad de datos. Algunos que se animen. ¿Están contestando? A ver. Depende de la potencia de la PC. Bien, Ezequiel. Bien, Ahora, ¿a qué te referís con la potencia? Seamos más claros, ¿sí? De la memoria, Agustín, muy bien, ¿sí? De hecho, procesador y memoria, también el procesador, pero principalmente la memoria, porque nosotros vamos a poder tener abierta un libro de Excel, ¿sí? En la medida que ese libro o ese archivo pueda ser levantado en la memoria, puede estar disponible en la memoria para que Excel trabaje. Si no lo podemos cargar o no tenemos memoria suficiente para cargar el archivo, no vamos a poder operar, ¿sí? La diferencia que hay con la base de datos es que como en la base de datos se trabaja con archivos y se va haciendo registro por registro, ¿sí? La base de datos no tiene la limitación del Excel que depende de la capacidad de memoria que tiene nuestro computador. Y está bueno lo que dice Ezequiel del procesador también, porque podemos tener mucha memoria, pero si el procesador que tenemos no es muy potente, cada vez que hagamos un recálculo, cuando tenemos saturado la memoria con datos de la hoja de cálculo, cada proceso se hace eterno y puede generar errores, porque además de subir los datos en la memoria, Excel necesita un área de trabajo donde hacer los cálculos, ¿sí? Y cuanto más complejos sean los cálculos o las funciones que apliquemos, más difícil va a ser más recursos de computador, esto es memoria, requiere el equipo. ¿Está? Así que muy buena la participación, chicos, están bien orientados. De hecho, ahí el profe le bien. está mostrando que el Excel tiene No sé si se ve un millón. 1.048.576 líneas o filas y columnas tiene hasta la XFD no sé cuánto. O sea que si hacemos una correlación de cuántas columnas trae el Excel ahora, antes eran 256 columnas por 10.000 filas, para que vean cómo creció la potencia de los computadores. Antes le hablo cuando, acá está Agustín, dice 16.384. Perfecto. Anda, Ahí arrancó. avión, Agustín. ¿Sí?
Entonces, pero en la realidad, si ustedes cargan datos en toda esta capacidad que nos presenta el Excel como una posibilidad de carga, tendríamos que tener una memoria suficiente para almacenar la cantidad de bytes que se van a cargar en el Excel y memoria adicional para poder hacer los procesos. ¿Está? Ah, está bien, versiones antiguas eran menos columna y línea. ¿Qué me quisiste decir? ¿Antiguo? Acá Agustina se ríe. Si ustedes supieran con la cosa que hemos trabajado nosotros hace 20 años, no más, no mucho más tiempo que eso, y cómo avanzó la tecnología, hoy se querían suicidar. De hecho, el otro día le estábamos explicando a nuestros hijos que en una época usábamos teléfonos que traían disco. ¿Sí? ¿Alguno conoce los teléfonos con disco? Hay que esperar 5 años para que Telecom nos instalara el teléfono. ¿Bien? Pero bueno, son anécdotas de viejo ya, pero no tanto. ¿Sí? La tecnología va más rápido que la edad de nosotros, así que... Exactamente. Esa es la ley de Marshall, no la ley de Murphy, ¿no? La ley de En el Marshall. museo dicen que lo conocen, profe. Ah, está bien, Ezequiel, 2 puntos menos. Va a tener que hacer mucho trabajo para levantar esta opinión. Pero por lo menos lo conocen. Eso está bueno, ¿sí? Y les hablo de las computadoras Commodore, el Atari, que son las primeras máquinas con las que trabajamos, que tenían 64K de memoria. Y para comprarla tenías que entrar en un plan de ahorro previo que salía más caro que un auto. ¿Sí? Así que... Pero fíjate hoy que... ni un pendrive, ni una memoria externa de cualquier máquina tiene 64K, eso no existe ya. ¿Sí? Y con eso se trabajaba, y se hacían contabilidades, se procesaban datos, se administraban organizaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya dejemos, porque si no me voy a alargar a llorar. Arranquemos, dijo, te lo Bueno, dejo. ¿No? con eso poco se hacían muchas cosas, como decís, ¿no? Yo Exacto. tenía un amigo ingeniero Porque, que hacía cálculo estructural y todas esas cosas. sí, y de hecho, en realidad eran dos cosas. Realmente, de hecho, uno leía los programas de computación o veía los programas de computación hechos con esos recursos, y realmente se tenían que usar muchos más recursos de programación de lo que se utilizan ahora, ¿sí? Había que utilizar mucho más ingenio para poder aprovechar los pocos recursos para manejar los datos, pero también hay una realidad, que el volumen de operaciones que realizaba cualquier organización, llámese universidad, empresa, el Estado y demás, era mucho menos, era un volumen mucho más bajo, ¿sí? En realidad el boom de la explosión de datos hizo que a medida que los computadores tenían más potencia, se procesaban más transacciones y más operaciones, se capturaban más datos para tratar de generar mejor información. ¿Sí? No sé se qué te pasó. escucha mal, Jorge. ¿Perdón? ¿Se te escuchaba mal o no sé? Sí, no, decía que no es tan importante la potencia de los equipos y de los programas que utilicemos para administrar esos equipos. Lo importante es la potencia de razonamiento, inteligencia de las personas que lo utilizan, porque podemos manejar muchísimos datos con la tecnología actual, pero obtener buena información para tomar decisiones es otro cuento. ¿Está? Bien. Así Bueno, en definitiva, lo que cuando compremos o hagamos algo es que decíamos el uso que le vamos a dar. Bueno, y de paso me he hecho acordar que en eso del rendimiento y uso del Excel, el Excel por default viene configurado que con cualquier cambio o datos que ustedes cargan, actualiza o recalcula todo. Entonces, si tenemos muchos datos, ustedes cambiaron una letra, un número y se actualizó todo. Y eso puede hacer muy tedioso. Entonces, bueno, quizá en otro momento lo vemos cómo cambiar esa configuración para que no haga cálculos automáticos. Está muy bueno eso, bueno. Dico, y sería bueno que se lo mostremos hoy. Está muy bueno la acotación que haces, porque cuando trabajamos con gran volumen de datos,
también tenemos que saber cómo administrar el recurso para ser eficiente. ¿Sí? Claro. Bien. Bien. ¿Dónde era? Porque ya me olvidé yo, porque ya no lo uso. En archivo, opciones, te vas a archivo, te vas Opciones. Ahí, está muy rápido. ¿Sí? Archivo, opciones. Fórmula, perdón, en fórmulas. Archivo, fórmulas. Anda despacito que... ¿Sí? Acá Archivo. en los cuadros, perdón. Te vas a los cuadros que están adentro, Dico, ¿sí? Se te pierde, ¿por qué? Sí, se pierde. No sé. Bueno, ya. Categoría, plazas, sería otra tabla de base de datos. ¿Sí? Y esta podría ser otra tabla. Y así. Bien. Veamos entonces el práctico a ver qué nos dice. Descargue la planilla, bueno, alojamientos. Utilizando filtros realice las siguientes consultas y pegue a continuación de cada punto los alojamientos que cumplen con las condiciones solicitadas. Bueno, esta es la primera cuestión que tiene las bases de datos y por lo tanto también están en Excel, que son los filtros. ¿Qué son los filtros? Y es poder ver la información de alguna manera parcializada o filtrada, como se dice, no todo el archivo, no toda la tabla, sino aquella que a mí me interese. Por ejemplo, el enunciado pide hoteles de categoría 1 estrella que brindan el servicio de desayuno. Si nosotros miramos la tabla, tenemos la empresa, la categoría, Aparhotel, Hotel 1, bueno, vamos a acordar que lo que dice Hotel 1 van a ser los hoteles de 1 estrella. Entonces, Hotel 1, fíjense que aparece por ahí, y probablemente aparece más abajo. Bueno, de esos hoteles, ¿cuáles son los que tienen, que decía, ya me olvidé, desayuno, servicio de desayuno? Entonces, si nos fijamos acá, servicio de desayuno, el que diga sí. Entonces, de todo este conjunto de datos, queremos ver nada más que eso. ¿Cómo lo hacemos eso? Y acá en la opción del menú datos, y tenemos filtro. Yo voy a, bueno, en principio, Excel reconoce una base de datos, o una tabla de base de datos, ¿sí? Automáticamente. O sea, yo me debería ubicar en alguna parte de esa tabla y hago filtro. Solamente quiero ver Hotel 1. Entonces pongo, selecciono y pongo aceptar. Fíjense que mi lista se acortó bastante. Me voy a servicio de desayuno y bueno, en este caso todos tienen sí. Si hubiese elegido otro, como por ejemplo acá vemos estacionamiento, acá tengo sí y no, yo debería marcar sí, el listado se va a hacer más corto. Bueno, ahí ya hice lo que me pedía el enunciado. Apliqué filtros y ahora hice el filtro de hoteles de categoría 1 estrella que brindan servicio de desayuno. Bueno, el práctico me pedía que copie. Bueno, esto sería si ustedes están rindiendo un examen y hacen todos los pasos, deberían seleccionar todo esto, hacer copiar, ¿sí? Y se van a Excel, a continuación del punto dice, ponen pegar. Acá hay una cuestión también que cuando copiamos, fíjense que no está toda la información, o no se ve toda la información. Y una forma fácil sería ir a autoajustar, ajustar a la ventana, y ahí nos acomoda la información para que lo veamos toda, digamos. ¿Sí?
Bueno, ese es el punto 1. ¿Les parece fácil? ¿Alguna duda? Con ese podrían ustedes hacer el resto. No sé. Profe, disculpe, ¿cómo ajustó recién? ¿Lo podría volver a repetir, por favor? Acá, fíjense que yo selecciono la tabla cuando ustedes hacen un clic en alguna parte de la tabla o mueven el mouse, se pone una cruz, digamos, en la esquina superior izquierda. Hacen un clic, seleccionan todo. Luego, botón derecho, y acá tengo autoajustar. Yo puedo autoajustar al contenido, a la ventana, fijo, yo lo puse a la ventana. Entonces me acomodó todo el ancho que tengo definido para el Word. Entonces, lo que entró, lo acomodó y lo otro, por ejemplo, categoría, no entró ahí, lo puso hacia abajo y bueno, va acomodando. ¿Sí? Después se Bien, puede ir muchas acomodando gracias. como uno quiera. Por ejemplo, decía, bueno, si ustedes se fijan, es como Excel, ¿no? Cuando ubican el cursor ahí en la línea, se pone la flecha a la izquierda y derecha. ¿Sí? Ustedes pueden arrastrar y van acomodando. Bueno, por ahí requiere un poco de práctica hacer estas cosas, ¿no? Y ver cómo queda presentable. Bueno, el otro filtro dice alojamientos que brinden servicio de estacionamiento, calefacción, room service y TV en habitación en las categorías residencial A o residencial B. ¿Qué quiere decir residencial A o residencial B? ¿Que muestra una de las dos o cualquiera de las dos, o cómo se lee eso? ¿O debe cumplir las dos cosas, la categoría A y la categoría B? No, dice la categoría A o la B. Entonces, que no sé si están respondiendo, no veo los chats, pero sería que sean categoría A o categoría B. ¿Cómo lo marco eso? Y algo como les estaba diciendo, ¿no? Ah, bueno, tengo acá los filtros. ¿Cómo hago para hacer otro filtro? Bueno, una forma es, me vuelvo a filtro, si sé cuál está filtrado, porque fíjense ustedes que acá simplemente se pone el embudo, digamos que es el símbolo de filtro, el embudo, y entonces hago clic ahí, pongo seleccionar todo, y ahí estoy mostrando todo. Otra forma rápida que hago yo, no sé, por ahí algún profe lo hace distinto, es quitar el filtro y volver a poner el filtro. Sí, esa es la clásica, Dionisio. Quitar y volver a poner el filtro. Sí, Está. con esa no le erramos. Claro, porque lo otro tenés que ver cuál tenía filtro y cuál no tenía filtro, y por ahí son muchos datos, se hace complicado. Sí, Bueno, lo ahí que normalmente se hace es como mostrado Dionisio, se marcan todas las columnas, ¿sí? Y se activa la opción de filtro. Y si queremos hacer otra historia, cambiar o incorporamos columnas que no tienen el filtro y demás, volvemos, marcamos toda la fila, le hacemos clic en filtro para desactivarlo y de ahí volvemos a activar. Con eso bueno, nos aseguramos de no hacer errores. Al menos yo lo hago así. Y por lo que Sí, veo vos también. sí, para mí es más cómodo. Otra cosa a tener en cuenta es que, como estos son tablas de base de datos, y las tablas deben cumplir el requisito de que deben tener nombre en la columna, ¿sí? Si no tiene nombre en la columna, capaz que alguna función le anda, pero como condición sería que todas las columnas tengan un nombre. Perdón, Dionisio, creo que acá hagamos un momento. Yo me había prometido no interrumpirlos tanto, pero Dale. vamos a comentar. Primero, y si hace falta que conozcamos algunos conceptos teóricos de base de datos. Como no contestó nadie, vamos a presuponer que no leyeron, ¿sí? Pero las bases de datos tienen algunas características que tenemos que conocer. Primero, una base de datos, como su nombre lo indica, es una recolección de datos que tiene la característica de que los datos se almacenan en distintos archivos según el tema al que correspondan, ¿sí? Por ejemplo, si queremos registrar los datos de
el curso de Seminario de Informática del año 2020, ¿sí? Para registrar ese curso vamos a tener datos referidos a distintos temas. Primero, los datos referidos a lo más importante, a los alumnos que están cursando la materia, ¿sí? Segundo, a lo segundo más importante, los datos de los profesores de la materia, ¿sí? Tercero, datos de las comisiones, ¿sí? Cuarto, datos de los trabajos que vayan presentando. Quinto, datos de los resultados de los exámenes. O sea, para cada tema, que en base de datos se conoce con el nombre de entidad, ¿sí? En la base de datos relacionales, se generan archivos diferentes. Esto es, cada archivo con los datos que corresponden a cada tema. Y a través de y lo que se busca es que no haya repetición de campos, visto en Excel, que no haya repetición de columnas en los distintos archivos. Esto es para evitar la repetición innecesaria de información o de datos. Lo que sí se repite en los distintos archivos para poder relacionarlos o vincularlos es un campo o una columna, si lo vemos en Excel, que recibe el nombre de campo clave. Y a través de ese campo clave vamos a vincular los distintos archivos entre adelante, Dico. Ok, gracias por el aporte. Bueno, chicos, entonces sigamos con esto. Entonces, ya tenemos la base de datos. Continuemos con los filtros, a ver rápidamente qué nos faltaba. ¿Dónde era? Acá. Alojamientos que brindan servicio de estacionamiento, calefacción. Bueno, voy. Calefacción, tildo o destildo el no y dejo el sí. Estacionamiento, tildo el no, el sí. Era categoría A y categoría B, o sea, los dos, entonces tildo acá los dos casos, ¿sí? Que me muestre tanto residenciales A como residenciales B. Y bueno, ¿qué más era? Room service Room y TV. service. Sí, Room service, sí. sí, Y adelante. TV, bueno, ya tienen todo así. Bueno, ahí creo que hicimos el filtro. Y bueno, nuevamente era esto. Seleccionar, copiar y pegar. ¿Qué les parece? ¿Difícil? No, ¿no? Bueno, veamos este otro. Hasta ahí, el primero era simple, este otro pusimos, en caso de categoría, cambiaba un poquito, que teníamos que elegir dos categorías de hoteles. Y este último tiene cosas numéricas. Fíjense que dice alojamientos de cualquier categoría con por lo menos 20 plazas disponibles en por lo menos 10 habitaciones y con pileta de natación. Bueno, nuevamente quitamos el filtro, volvemos a aplicar el filtro. Y ¿cuál era el 20? Perdón, Dico, acá es Sí. importante que lean bien los enunciados. Si le piden con pileta, ¿sí? Puede ser que todos los hoteles tengan pileta, porque pileta de lavar la ropa deben tener, pileta o lavatorio en los baños tienen que tener, ¿sí? Así que lean bien que sea pileta de natación. ¿Va? Bien, lean Bueno, esto completo, es no tontería, vamos. como yo. Bueno, ¿Sí? que decía 20 plazas, por lo menos, o sea que tenga 20 o más. Si filtramos acá, fíjense que acá dice seleccionar 10, 11, 12, 13, 20, ¿sí? Bueno, en general, cuando se trata de números, bueno, acá una opción es, pero si acá, porque son pocos, yo ir destildando todos estos y dejar tildados el en adelante, ¿sí?
Y decía en por lo menos, no, ¿cómo es lo que decía? En por lo menos 10 habitaciones. Es lo mismo, ¿no? Mayor o igual que 10, ¿así es? Correcto. Bueno, acá son todas mayor o igual que 10. Podemos igual poner el filtro. Mayor o igual que 10. ¿Y qué más pedía? Con pileta de natación. Si me estoy equivocando, me corrige, ¿no? Porque estoy muy nervioso y no sé si estoy haciendo bien. Bueno. Que tenga pileta de natación, sí. ¿Está bien? Pongo de estilo no. Y bueno, eso en teoría sería lo que me están pidiendo. ¿Sí? Bueno, si alguno tiene dudas, lo expresa, lo pregunta, mientras yo sigo con el práctico. Bueno, ahí tengo las variedades que vimos de cómo aplicar filtros. ¿Sí? Es el ejercicio 1. El ejercicio 2 es hacer cuentas utilizando estas funciones. La función sumar sí, función sumar sí conjunto y debe suma. Y complete el cuadro que está en T2, B12, dice. ¿Cuántas plazas disponibles hay para cada categoría de alojamiento? Y pegue los resultados a continuación. Luego analice la diferencia entre las tres funciones. Bien, Dico, perdón, Sí, Dico, en este ejercicio 2, acuérdense, en selección, proyección y unión. En el punto anterior, en el ejercicio 1 hicimos selección. En el punto 2 vamos a hacer selección y proyección, ¿sí? Porque van a ver que vamos a obtener un resultado, vamos a generar un nuevo campo, nuevos datos, proyectando datos que ya existen en nuestros archivos, y también pero no para todos, sino seleccionando ciertas características de los registros o datos preexistentes. ¿Está? Ahí vamos con la otra opción. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió, chicos, no? Si no, bueno, me está pidiendo que esa operación que decía Jorge, ¿sí? Yo complete esta tabla que está acá, en esta columna con el sumar sí, esta otra con el sumar sí conjunto y esta otra con el debe suma. Donde el sumar sí es una función que voy a aplicar teniendo en cuenta esta tabla de base de datos y esta otra que es otros datos. Bien, nos vamos a funciones. Podemos ir a todas y escribir sumar sí. Bueno, acá acuérdense que cuando van escribiendo las funciones, les da una ayuda de qué hace la función y en cada campo qué valor deberíamos poner. Dice acá rango es el rango que se va a evaluar, dice acá, donde desea evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Y voy a evaluar la categoría. ¿Sí? Entonces, yo voy a seleccionar toda la columna categoría. ¿Sí? Bueno, como ya vimos sobre el tema de referencias absolutas y relativas, ¿sí? Yo acá elijo un rango que me dice que va desde B3 hasta B92 y la función la estoy escribiendo en la celda T3, no, T5, ¿sí? En la celda T5. Esa función que le estoy escribiendo ahí la voy a querer utilizar en T6, T7, T8, T9, así. Si yo esta referencia la dejo así como está, que me estaría indicando que es una referencia relativa, cuando yo la copie se va a ir actualizando. ¿Así es? Yo necesito que este conjunto de datos de la columna categoría quede fijo, ¿sí? Que no se modifique. Entonces vamos a cambiar las referencias para que me tome referencia absoluta. ¿Sí?
¿Cuál es el criterio? ¿Sí? Es qué valor debería tener ese rango para que lo tenga en cuenta en la suma. Ese lo voy a seleccionar acá donde dice categoría Hotel 1. Entonces voy a decir que sume, ya voy a decir que va a sumar, pero el rango debe cumplir esta columna B desde la 3 hasta la 92, va a tener en cuenta las que tengan valor igual al que tiene la celda O5. El rango suma, ¿qué tenía que sumar? ¿Cuántas plazas disponibles? ¿Sí? Entonces vamos a sumar plazas. Entonces acá selecciono el conjunto o el rango donde están las plazas. ¿Sí? Y nuevamente pasa lo mismo que con el rango. ¿Sí? Debo hacer que sean referencias absolutas. Normalmente esta función debería coincidir el tamaño del rango con el tamaño del rango suma para que no tenga inconvenientes. ¿Sí? Perdón, una aclaración, por ahí es ¿Sí? redundante, pero la cantidad de plazas y la cantidad de personas que pueden hospedarse en el hotel, ¿no? Ajá. Sí. Bien, pongo No confundir aceptar. con las habitaciones. Bien. Por eso es que acá, fíjense, tiene 5 habitaciones, deben ser 5 habitaciones dobles, entonces tengo 10 plazas. ¿Sí? Bien. Eso es lo que tiene Hotel Una Estrella, tiene 93 plazas. Bueno, lo apliquemos para todos. ¿Sí? Fíjense que si ustedes van mirando acá en los rangos que toma, acá tomaba el rango, me marca lo que es categoría, las plazas y cuál es el criterio, categoría 1. Si me voy a la segunda, ¿sí? Nuevamente evalúa todo el rango, pero eso lo compara con el criterio que está en Hotel 2. ¿Sí? Tal es así que en ese caso Hotel 2 son 484 plazas, en Hotel 3 800, en 4 1100, en 5 500, en Residencial A 777, Residencial B 185. Bueno, podríamos controlar, digamos, pero bueno, vamos. Apar Hotel 0. Dice que no tengo plazas en Apar Hotel. ¿Así es? ¿Está correcto o hay algún error ahí? Hola, no sé si están escribiendo. No, No están escribiendo. no hay respuesta. Chicos, A ver, bueno, le chicos. Profe, damos está premio mal. al que piense. ¿Sí? A ver, ¿Cómo? O sea, si, por ejemplo, para comprobar podemos filtrar y está bien. poner A en ver, plazas. ¿Podemos filtrar o podemos hacer esto? A ver. bien. Cristian acá también nos dice y Agustina nos dicen que hay error, ¿sí? Bien, acá por De hecho, hay, ejemplo, si yo selecciono, acuérdense que le decía la profe la otra vez, seleccionan eso, grupo nada más, y ya me está diciendo acá en la barra de estado, la suma es 73. No sé si habrá más, pero ahí ya tengo 73 y acá el sumar sí me está diciendo 0. Bueno, este es un error muy común que pasa en Excel y que ustedes por eso mismo tienen que validar y ver si están tomando bien los datos. Y por eso es que más adelante vamos a ver cómo validar datos también. Pero por ahora, y para hacerlo rápido, les voy a mostrar cuál es la cuestión. Si nos ubicamos en una celda de acá de la categoría donde dice Apar Hotel y nos vamos a la barra de fórmulas donde está el dato, fíjense qué dice. Cuando hago clic ahí, a editar, fíjense, Apar Hotel, y después de tiene la un L espacio. hay un espacio. No sé si lo ven. En la barra del cursor se pone, si yo hago hacia la izquierda, hacia un espacio y todavía no llega a la L. Después recién. ¿Sí? Hay un espacio ahí. Ahora,
me voy acá, el APAR hotel que está en la tabla otros datos. Me voy a edición y fíjense que no hay el espacio, está inmediatamente después de la L. Bueno, para que sume bien, yo debería igualar los datos porque ¿qué está ocurriendo? Que este APAR hotel no se corresponde con este otro APAR hotel que está en la columna categoría. No, en realidad son dos datos diferentes, Dionisio, eso aclaremos. Bueno. APAR hotel con espacio en blanco para nuestra computadora es un dato totalmente diferente a APAR hotel sin espacio en blanco, como lo sería si escribiéramos con mayúscula en un lugar y con minúscula otro y demás. Por eso es importante, también trabajamos con datos, de asegurarnos que aquellas características que son comunes tengan registrado la misma forma de escritura, ¿sí? Bien, ¿sí? Bueno, estos son muy comunes, así en base de datos, en distintos. Por ahí, no sé, están escribiendo un nombre de usuario, un correo electrónico, una clave, y espacios muchas veces no se lo ve. Tuviera que eligiéramos como campo clave el tipo de hotel, y escribimos en uno aparte hotel sin espacio y en otra con espacio, el gestor de base de datos también lo va a tener registrado como campo diferente. Claro, sí, sí. Porque ¿qué hace la computadora o el software? El computador, para entender lo que nosotros escribimos en lenguaje coloquial, ¿sí?, convierte el equivalente al código ASCII, un código estándar mundial. Cada carácter equivale a un número. Dijo el rango, era la cantidad, ¿no? Va. Sí. Elijo la categoría, función para fijar. ¿Sí? Ah, no, pues, estoy leyendo mal. Rango suma, dice. Lo que voy a sumar son las plazas. Fíjense que acá. Las plazas, el rango de criterios era la categoría. También con la función. Y el criterio, en este caso, es también la categoría. Lo único que cambia en el del sumar sí es el orden de que aparecen el criterio, el rango de criterio, el rango suma, y en el otro aparecen al revés, con el criterio en el medio. Pero lo que tiene distinto después el sumar sí conjunto es que yo puedo agregar otro criterio. Entonces, sí, bueno, esto si ven, voy a sumar lo mismo, pero si se cumple este criterio, y este otro criterio, y ir enganchando criterios. Acá
el criterio uno solo y por lo tanto, bueno, con eso estaría. Y aplico para todos y me da el mismo resultado, ¿sí? Alguno puede usar una u otra, la que le parezca más cómodo, ¿sí? No sé cuál es el ¿Qué resultado más diferencia fácil. encuentran, chicos, entre la función sumar sí y sumar sí conjunto? ¿Quién me lo explica, por favor? Puede ser que puede utilizar más criterio. Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Quién tiene otra opinión? ¿Está? Bueno, por lo pronto lo dejamos ahí. Sí, se pueden aplicar más criterios, pero también ya vamos a ver en ejercicio más adelante que también podemos usar la misma forma con la función sumar sí anidada. Esto es que cuando usamos la función sumar sí, podemos poner varias funciones sumar sí dentro de la fórmula. ¿Bien? ¿Está? Entonces, sumar sí conjunto lo que entiende es, buscando un conjunto de datos, ver que los datos respondan a una condición determinada. ¿Está? Cambio, el sumar sí lo que hace es trabajar viendo todos los registros como individuos, uno por uno, no como un conjunto, ¿sí? Y validar, el proceso que hace Excel es leer el registro, si cumple lo toma. En cambio, con sumar sí conjunto, lo que se analiza es el conjunto de datos. ¿Está? En principio pareciera lo mismo, pero si el proceso que hace Excel es diferente. ¿Bien? Y ya lo van a ver cuando veamos también funciones de sumar sí anidadas. Bien. Bueno, y el db suma es una función ya más orientada a lo que es base de datos y por lo tanto la forma que trabaja es un poco distinto. Debo tener datos de esta forma, donde elija la categoría que sería el campo a evaluar y el valor que se va a evaluar. Y entonces, por ejemplo, yo quiero evaluar para Hotel 1, voy a tener que tener categoría Hotel 1. Si quiero para Hotel 2, voy a tener que tener categoría Hotel 2. Así. Es más cómodo si lo vemos como base de datos. Ahora, si queremos construir una tabla de este estilo, por ahí es más trabajoso, digamos, ¿no? Por ahí, o sea, depende de cómo voy a trabajar. Para estos casos que estamos armando, el sumar sí conjunto resultaron muy prácticos. Sin embargo, el db suma para este caso no va a resultar muy práctico. Sin embargo, para otros que yo necesite un solo tipo de hotel, yo de repente acá cambio el Hotel 1 por Hotel 2 y se me cambia todo. Bueno, busquemos la función db suma. ¿Por qué no escribí la función arriba, Dico, para ser más práctico? En el primer cuadro, antes de ir a la izquierda, BD suma, Acá. claro. Ay, eso no lo usó. Bueno, en base de datos lo BD, uso. B, base de datos suma. Ah, pucha, estoy Vos estás con escribiendo. DB. Sí, es que estoy con base de datos y es BD. Yo estaba Pero vos dele estás decir. usando la versión en inglés, database. Sí. Bueno, BD suma, no DB suma. Yo dele darlo DB No, suma. puede ser que la función que encuentren, si usan una versión en inglés del Excel, sea dbsum, ¿sí? Bueno, acá nos pide base de datos. ¿Sí? Yo acá, ¿qué es la base de datos? Y debería seleccionar todo este conjunto, ¿sí? Que es la base de datos. El campo que va a sumar es
creo que así, que ya suban las plazas, ¿no? Sí. Y el criterio, y acá en criterio lo que tengo que elegir es esto que es, ¿dónde está el criterio? Que me dice cuál es Que la la categoría sea columna y qué valor va a asumir, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense acá ya me está diciendo que va a tomar la base de datos, va a sumar las plazas y va a dar valor 93. Resultado 93. Voy a aceptar ahí. Ahora, ¿qué pasa? Esta la puedo copiar y en realidad, fíjense que yo acá no puse esta referencia también porque no la voy a poder copiar. Si yo quiero usarlo para acá, voy a tener que, en todo caso, copiar esto acá al lado y acá pondré hotel 2, ¿sí? Y entonces voy a tener que escribir de vuelta la función, ¿sí? En vez de suma, la base de datos, que la tenía... Bueno, quizá en otro momento también podríamos referenciar la base de datos, asignarle un nombre y por ahí es más fácil de esa manera. Acá elijo las plazas y entonces acá en criterio, ahora voy a elegir este otro criterio donde dice categoría y hotel 2. Aceptar. Bueno, y ahí tengo. Bueno, así seguirían armando para el resto de los hoteles. Dionisio, ¿por qué no haces un ejercicio? Agregale hotel 3, por favor, Bien. y copiando la fórmula. Agregale en la columna Z, categoría hotel 3, ¿sí? Y en lugar de hacer todo el proceso, copia la fórmula y a través de la barra de la edición la modifiquemos para que dé el mismo resultado. ¿Me explico? A ver, copio la fórmula. Copia categoría y hotel 2, ¿Sí? la celda I3 y 4 a la Z3 y Z4. Ah, ahora copio la Ponele hotel función. 3. Ponele hotel 3 en la categoría de la Z. Hotel 3. Y ahora vamos a editar. Copia la fórmula, por favor. Esa ¿Sí? abajo. Veamos qué resultado da. Y ahí da No 0. da nada. Ah. Entonces veamos en la línea de edición, que es el cuadro que vemos arriba, La que editamos. podemos editar. O sea, ya tenemos la base de datos, nada más que como no fijamos posiciones absolutas, lo que era fila, ¿o qué cambió? ¿O no cambió nada? Lo que pasa que, por ejemplo, me cambió la base de datos que se corrió y Exactamente. me cambió la plaza porque estaba todo en referencia relativa. Si yo Exactamente. la dejo en referencias absolutas acá, cuando la editamos, podríamos dejarla en referencia absoluta a esto, en referencia absoluta también a la columna, y Y ya el podríamos criterio lo dejar, deja móvil. lo dejamos así. Cuando Entonces, copiamos la fórmula, copio, lo único que tenemos que hacer es cambiar al último I5 por borramos Z4. esto y seleccionamos la otra. Sí, Y pero ahí está. directamente en la edición, Dico. Ah, bueno, No activé la ayuda. dale. ¿Sí? Entonces, O sea, para decir, bueno, edito acá hay dos formas. y me voy con el cursor, ¿sí? Está bien, acá tenía otros valores, yo puedo escribirlo directamente, Z, ¿cuánto era? 3, Z3 creo que es, o No, Z5 me Z2. parece que era. No, Z3. Z3, Z3 Z3, a 2 puntos, Z4. Z4. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Lo escribo y Enter. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí ya tenemos el resultado. O sea, si bien podemos hacer el proceso que explicó el profe para cada uno de los casos, pero una vez que ya tengo el primero y sabiendo cómo tengo estructurado mi tabla de variables, que sería de la X a la Z3, ya directamente voy cambiando las variables.
La base de datos se mantiene fija, la categoría fija, y lo único que voy a hacer es editar la variable. ¿Se entiende? Claro, estarían haciendo lo que hago acá. Y ahí editamos y cambiamos de vuelta. Solamente Z3, donde dice Z4, pondré Ahora tengo que poner A3, AA3. y borramos el resto. ¿Sí? Exactamente. ¿Ven? Bien. Y Bueno, vean que el les decía. resultado ya está validado. Con las tres formas de cálculo tenemos el mismo resultado. ¿Cuál es la mejor para utilizar? Y depende del gusto del usuario. Tenemos tres maneras diferentes para hacer lo mismo. ¿Bien? Bien, Algunos no sé usamos si. sumar sí, otros sumar sí conjunto, otros suma base de datos. Esa era la idea de este ejercicio, que pudieran ver que tenemos distintas funciones para obtener el mismo resultado. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver, ya con el ejercicio Otra. 3, otra opción para obtener lo mismo. Hay distintas herramientas para administrar de nuevo grandes volúmenes de datos. Bien. Entonces ya tuvimos eso y ahora el ejercicio que sigue es el 3 que habla de subtotales. ¿Sí? Bueno, el nombre ya lo dice, ¿no? Ustedes saben lo que son subtotales, hacer cortes cada tanto o cada cambio de determinada información, hacer cálculos. Bien. El tema de los subtotales, para que sirva efectivamente o tenga uso, es que nosotros antes de hacer la función o habilitar el cálculo de subtotales, debemos tener la información ordenada por el criterio que nosotros queremos que haga los cortes. ¿Sí? Porque si no tenemos eso, nos va a hacer un corte diferente y nos va a arrojar diferentes subtotales y va a aparecer 2 o 3 veces el mismo subtotal y en fin. ¿Qué nos pide acá? Encuentre cuánto es el máximo de habitaciones para cada cambio en categoría. A ver si se entiende. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que acá tengo lo Apar Hotel y cuando termine Apar Hotel me inserte una línea y me diga cuál es el máximo de habitaciones. ¿Sí? Yo mirándolo acá dice 7. Pero si nos vamos hacia abajo debe haber otro Apar Hotel por abajo. Ah, no. Bueno, parecería que no. Bueno, y así, Hotel 1, pero fíjense, Hotel 1 está por acá y hay más abajo otra vez. Y no están ordenados. Entonces, como primer cuestión a realizar, diría que ordenen. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a ordenar, fíjense que acá, ¿cómo seleccionó? Bueno, ya me seleccionó la base de datos que voy a ordenar. Por default ya Excel entendió. Si no pasa eso, yo debería hacer lo mismo, seleccionar la base de datos, ¿sí? Desde las columnas, desde el nombre de las columnas hasta el final, ¿sí? Y ahí me voy a ordenar. ¿Y cómo lo voy a ordenar? Y lo voy a ordenar por categoría. ¿Está bien? Lo voy a aceptar, entonces tengo ordenados ahora por categoría. Bueno, una vez que hice eso, tengo acá en la opción datos, ¿sí? Acá en el grupo de esquema tengo subtotales. ¿Sí? Cuando habilito subtotales me aparece esta ventana que me dice, para cada cambio en, ¿sí? Y ahí deberemos interpretar lo que nos está pidiendo el enunciado. ¿Sí? ¿Cuántas plazas disponibles? No, era este otro. Encuentre cuánto es el máximo de habitaciones para cada cambio de categoría. Me dice el máximo de habitaciones para cada cambio de categoría. Bueno, acá empieza para cada cambio en, ¿qué pongo ahí? Si abro la lista, tengo empresa, categoría y el condicional, tengo todos los campos o todas las columnas. Bueno, voy a elegir categoría que me decía para cada cambio de categoría. Y además es la columna que utilicé para ordenar. La función, fíjense que acá en función también tengo suma, cuenta, máximo,
promedio, mínimo, producto, y me pedía creo que el máximo, ¿sí? Y después me pregunta qué es, sobre qué columna va a ser ese máximo. Fíjense que tengo empresa, categoría, bueno, tengo todas las columnas nuevamente, me decía el máximo de habitaciones, entonces tildo habitaciones. Y después esto otro es cómo se va a comportar. Fíjense que dice reemplazar subtotales actuales. Es decir, que si ya hay un subtotal, cuando yo haga este cálculo me lo reemplace al que había y ponga el nuevo. Después que haga un salto de página entre grupos. Eso es, si yo voy a imprimir, cada vez que cambie de grupo me manda a otra página. Y este otro es que si al final de todo hace el cálculo total, digamos, el resumen debajo de los datos. Bueno, además hay un botón que dice quitar todos, sería como cuando yo hacía filtros y después venía, quitaba los filtros y volvía a hacer otro. Bueno, acá sería quitar los subtotales para volver a hacer otro. Bueno, pongo aceptar. Bueno, ¿cambió algo? Fíjense que acá, al final venía categoría, APAR hotel, ¿sí? Cuando terminó eso puso máximo APAR hotel, ¿sí? Y en la columna habitaciones puso el máximo, 7. Máximo APAR hotel 1, 10. Y así fue todo. Y acá a la izquierda, y arriba a la izquierda, fíjense que aparecen unos números. Son los números del esquema. O sea, acá está en el detalle, ¿sí? Yo puedo ir al nivel 2, donde solamente me muestra los subtotales, ¿sí? Fíjense que están por cada cambio y al final el máximo general. Si me voy al 1, tengo solamente el total de todo, ¿sí? Que en este caso en realidad no es total, sino es el máximo de esa categoría. Bueno, en el 2, ¿sí? Es de cada grupo, ¿sí? Y en el 3 está todo. Esto es, si yo no hubiese ordenado por categoría, y acá iba a ser un lío, digamos, ¿sí? Va a aparecer APAR hotel, hotel 1, después probablemente a hotel 2, después otra vez hotel 1, ¿sí? Porque Excel no hace el ordenamiento, sino cambia esa columna y pone un subtotal. Bien. Ese es este punto, ¿sí? Luego dice promedio de habitaciones para cada cambio de categoría. Bueno, entonces ahora no me dice qué hacer con el otro subtotal. Entonces agrego un nuevo subtotal. Y como yo quiero que me queden los dos, voy a destildar este que dice reemplazar subtotales actuales, cada categoría, y voy a tildar promedio y habitaciones. Así era, ¿no? Bueno, no escucho a nadie que me chifle, estoy acostumbrado a que alguien chifle. Supongo que voy bien o estoy hablando solo. Promedio de habitaciones para cada cambio de categoría. Bueno, sigo. Y después pregunto. ¿Dónde está Excel? Pongo aceptar. Y fíjense que hizo, agregó un nivel más acá en el esquema de niveles de subtotales. Y ahora tengo el promedio y el máximo. ¿Sí? ¿Qué más decía? Bueno, ¿cuántos alojamientos tienen pileta de natación? Dice. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Fíjense que si yo quiero tener por pileta de natación, ¿qué debería decir? Y ordenar por pileta de natación si quiero ver eso. Bueno, vamos haciendo subtotales, si no podríamos hacer una función o algo. Pero viendo subtotales, ¿qué voy a hacer? Y ahora, bueno, si supongo nivel 2, no sé cómo están estos, ¿no? Bueno, vuelvo a nivel 3. Voy a subtotales y digo quitar todos. Y vuelvo a como estaba al origen. Para ver el tema de pileta de natación, decía. Sí. Bueno, utilizando subtotales, lo que haría es ordenar por pileta de natación, ¿sí? Y
me voy a un subtotal por cada cambio en, y le daría por pileta de natación. Bueno, acá puedo poner que cuente y podría ponerle mismo pileta de natación. ¿Sí? Aceptar. Fíjense que ahí me cuenta, bueno, debería haber puesto, no es muy claro, ¿no? Tendría que haber puesto, a ver, que me cuente categorías y que, bueno, si pongo el nivel 2, hago más ancho la columna donde está poniendo el texto y me dice cuenta. Los que dice sí en pileta de natación, los que dice no son 72, los que dice sí son 18. ¿Sí? En total tenía 90 alojamientos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Está muy silencio todo. Con eso Estamos en resolvería. mute en el chat también. No escribe nada o no sé. Bueno, No hay nada nuevo. bueno, no sé Entonces, si se está entendiendo bien. si entendieron esto, digamos. O sea, yo lo que tengo que tener en claro para usar subtotales es que debo ver qué es lo que quiero calcular. Acá Agustina nos cuenta que sí se entiende, Dionisio. Ah, bueno. Y debo ver cuáles son los grupos que cambian y en esos cortes poner un subtotal. ¿Sí? Y bueno, ¿Sí? eso es toda la ciencia de esto. Un comentario. Volvé al Excel, Dico, por favor. Dale. Acá